Siento que tú y yo vivimos y crecimos en un ambiente social particular en el que nos dicen desde chiquitos la vida que tenemos que tener, cómo nos debemos de comportar, qué debemos de estudiar, qué debemos de trabajar y seguir el estilo de vida normal. Y creo que tú y yo rompimos en algún punto de nuestra vida con con esta creencia que es muy importante romper. Creo que cada persona le llega en un diferente momento de tu vida, de su vida, y a ti te llegó, si no me equivoco, a los 24, 25, cuando decidiste dejar un poco, salirte de la casa, salirte del ambiente social en el que vivías y te fuiste a vivir a Puerto Escondido. Sí, Me gustaría que platicaras un poquito de por qué te tomaste esa decisión y cómo fue todo ese proceso de que tu vida empezó a cambiar. sí. A ver, quiero pensar cómo decirlo, pero creo que siempre he sido una persona muy curiosa, como con muchos intereses, puede ser que diferentes, que no son diferentes, pero creo que son poco comunes. Y esto se expandió mucho para mí en la pandemia porque yo estuve sola mucho tiempo, o sea, empezó la pandemia, estábamos viviendo tú y yo juntos en un departamento, te rompiste la rodilla, te fuiste a casa de mis papás y empieza COVID y toda la gente dice como, esto va a durar 2 semanas, 3 semanas, no sabíamos cuánto iba a durar y al final acabó durando pues mucho tiempo. Y creo que yo ahí me metí un poco en mi mundo y empecé a hacer como rutinas diferentes, ¿no? Como para no aburrirme o para como estar, pues sí, sola. Y Y nada, empecé a hacer yoga y empecé a clavarme mucho con el yoga y con los temas espirituales y empecé a leer mucho de, pues, todo lo que simboliza el yoga y ahí empecé a entrar mucho también en temas de espiritualidad. Fue mi primera introducción a quién es Ram Dass, que pues lo hemos platicado, es como muy una persona que su filosofía de vida marcó mucho cómo yo empecé a vivir mi vida después. Como todo este be here now, sé presente, y así que Para lo empecé a aplicar en mi vida. los que no conocen Randa Das y dar con un poco de contexto, se resume en estar presente y estar aquí y ahora sin Sí, y hay mucho sobrepensar. más de Ram Dass que si quieres, o sea, podemos entrar un poco más deep en el tema, porque él, Venga, sí. su nombre, o sea, nació como Richard Alpert y fue un profesor de psicología, si no me equivoco, en Harvard, y se empezó a clavar mucho con el tema de la mente y empezó a probar como con psicodélicos y así. Tuvo un momento que dijo como, me quiero salir de aquí y se fue a Mm, la India donde conoció a su gurú y a su maestro y se cambió el nombre a Ram Dass, que Ram Dass significa literal sirviente de Dios, ¿no? Y ahí empezó a hacer como todo su trabajo de ser presente, pero como ser presente de verdad, ¿no? Porque no, o sea, mucha gente vive luego en, él hubiera hecho esto, el pasado o en el futuro, ¿no? Como qué va a pasar, qué conversación voy a tener con esta persona y como te empiezas a crear estos escenarios imaginarios que no existen y ujú, no estás como realmente presente y como viviendo el ahora, ¿no? ujú, Y es como el trabajo es un poco salirte de ese ruido mental que te separa sí. como de la realidad y estar como trabajando en ti. Y eso hiciste Entonces, eso hiciste cuando llegaste a Puerto Escondido. sí, o sea, siento que cuando llegué a Puerto fue un poco y desde antes, ¿no? O sea, desde que estuve sola, porque pues estamos en un mundo en el que todo está en redes sociales y te metes a Instagram y ves lo que está haciendo la otra persona y como empiezas a comparar tu vida con los demás y ahí nadie estaba haciendo nada, ¿sabes? Todos estaban encerrados, entonces no existía el FOMO porque nadie está haciendo nada y como realmente sentir que solo estás y no hay nada que puedas hacer y como me di cuenta que podía ser feliz estando sola y estando conmigo, como que me caí muy bien. Dije como: "Ay, estas cosas que hago, o sea, este ritmo que llevo yo aquí en la soledad me gusta". Y fue como Ujú. una manera en la que me aprendí a conocer mejor. Siento que, algo que tenemos en común, Daniela, tú y yo, es que los 3 cuando dimos este cambio, hicimos y tomamos este riesgo de irnos a otro lado, tomar una decisión importante, justo como dices, no fue que nos fuimos a ese lado y cambió, sino ya íbamos con la intención. Los 3 tomamos una decisión y creo que antes de llegar a ese nivel
espiritual o practicar justo o leer a gente que te enseña meditación, yoga o cualquier tipo de práctica, es una decisión que tienes que tomar tú, siento que tú tomaste, para cuando en ese momento que lo estás aprendiendo, ya sabes que lo quieres hacer. Y ahorita que estabas platicando de cuando te fuiste a Puerto, empezaste a leer yoga, empezaste a hacer yoga, yo veía tus videos parándote de manos, cómo ibas avanzando poco a poco. La práctica de meditación y con Ram Dass, ¿cómo sientes que te empezó a cambiar y empezó como a shapear tu realidad? O sea, ¿cómo crees que empezó a cambiar tu vida? Y cuéntanos de ahí cómo, qué pasó después. Pues, creo que la práctica de yoga, como yo la experimenté, fue como aprender a estar en un lugar incómodo, cómodo, ¿no? Que es como esta meditación en movimiento en la que tienes que aprender que, o sea, bueno, estás haciendo un flow y de repente estás en Guerrero 2 y si te quedas ahí 5 respiraciones, pues no es la posición más cómoda del mundo, pero sabes que va a terminar y va a seguir algo nuevo, ¿no? Entonces, es como aprender a estar cómodo en lo incómodo, y esa fue esa etapa de mi vida, que aprendí a estar cómoda en lo incómodo. Y regresando un poco al tema de lo que estabas diciendo, de cómo, pues, no sé, vivimos como en esta sociedad en la que todo está como en automático y hay como una forma que es la correcta de vivir, que es como estudiar, trabajar, casarte, o sea, como estar como todo está muy by the book, que no tiene nada de malo, pero creo que nunca te enseñan a cuestionártelo, ¿no? O sea, como que nunca te enseñan a decir como, es lo que yo quiero, ¿sabes? O cuestionarte si estás feliz con esto. Y no significa que tengas que hacer un cambio radical de vida y tengas que irte ahora como Ramdas a la India, ¿no? Pero sí decir como, voy a probar a ver las cosas de una manera diferente, de un lugar diferente. Entonces, yo me fui a vivir a Puerto porque tenía una amiga que estaba viviendo allá y dije como, tengo ganas de ir a un lugar nuevo un par de meses, ¿no? Como alejarme un poco de, pues ya, este ciclo de estar aquí en COVID encerrada sola, a pues ir a un lugar a conectar con la naturaleza, a estar cerca del mar y como empezar a hacer una rutina nueva. Y dije, me voy 2 meses. Me acabé quedando un año, pero la intención fue esa, fue como quiero ver las cosas desde un punto de vista diferente, desde un lugar diferente. Y sí, o sea, Puerto me dio mucho, porque me di cuenta de cómo era yo y, me di cuenta de cómo era yo en un lugar como no cómodo, ¿no? Como no en mi zona de confort, que era, a ver, estaba viviendo bien, tampoco estaba viviendo ahí de que en un hostal, pero, o sea, que hay hostales muy bonitos en No, yo Puerto, ¿no? fui, Pero la pero verdad, tenías yo una casa, llegué a tenías una cocina, casa, sí. sí, o sea, estaba muy, muy cómoda y bien, y era diferente, y la verdad, creo que más que el lugar es increíble, fue la gente. Como creo que Puerto es un lugar de paso para muchas personas que llegan ahí o para viajar porque no conocen, o para surfear, o para, no sé, lo que sea. Como es un lugar de paso que llega mucha gente de todo el mundo. Y eso fue lo que más me dio Puerto, como presentarme a personas que también estaban pasando un poco por lo mismo que yo, ¿no? Como Sí. también Que no estaban les gustaba empezando su a realidad, que sí, no que se estaban estaban como: "Oye, a cuestionando ver". quién eran. Exacto, exacto. Como, a ver, este mundo y que yo he estado viviendo y ahorita es como COVID y mucha gente que entró a su mundo interno y empezó a trabajar en sí mismo, que yo conocí a estas personas y tenía conversaciones que de lo que sea, de que si vivimos en una simulación o que si, no sé, conversaciones que no tienes en tu día a día Mm, como normal, y ahí empecé a ver, a, de verdad, paréntesis. cuestionarme todavía más deep todo. Sí, Sí. yo lo conocí, viví un rato, creo que la gente y tus amigos que conocí en Puerto Escondido, todos no creo que escapaban de su realidad, pero se permitieron conocer una nueva realidad, que era estar lejos de todo lo que ellos creían que era normal. Estabas en contacto con el mar, con la naturaleza, con cosas
que te hacen sentir más humano, pongámoslo así para no hacerlo fácil. ¿Tú sientes o te diste cuenta en Puerto que vivir en la Ciudad de México, vivir en una ciudad tan grande, te hacía pensar, y con lo culta que eres tú, con los libros que te gustan leer, con las películas que te gustaban ver, todo lo que con leer a Joe Dispensa, ya sabes, todo lo que te dicen de que esta simulación, con ver la Matrix, por ejemplo, que es un peliculón, te diste cuenta en Puerto que lo que estabas viendo en la ciudad era un poco, voy a cambiar la pregunta, ¿crees que estabas viendo o viviendo algo que por tus creencias pasadas o simplemente crees que te necesitabas dar un break? Sí, creo que necesitaba un cambio de perspectiva y, darme cuenta también que la vida que tenía antes de COVID y todo, que estaba muy bien, o sea, todo estaba bien, solo tal vez no estaba aprendiendo tanto como empecé a aprender después. Y cuando digo aprender, no me refiero como a cuestionarme todos estos temas y empezar a leer y así, pero como no estaba aprendiendo de mí. Estaba, yo creo que dormida, o sea, en este loop, en esta rutina en la que estás pues, living life sin cuestionarte mucho y esto hizo que me empezara a cuestionar más las cosas y me dio mucho en cuanto a cómo me conocí a mí. ¿Sabes? Que creo que al final te van a pasar muchas cosas en la vida y si estás viviendo una vida como perfecta y feliz y así, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué padre, pero son esos momentos que son diferentes y que te challengean un poco los que te van a dar mucho más, porque te van a sacar de la zona de confort y te van a obligar a aprender y a conocerte más y a cuestionarte más cosas. ¿Tuviste miedo cuando viviste allá de Cero. cómo iba a ser el regreso a la vida normal? Cero. ¿En qué ibas a trabajar? Yo decía que me iba a quedar ahí. O sea, yo ahí dije como, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué tengo que regresar a trabajar en una oficina como cuando puedo estar aquí yendo al mar diario? O sea, te juro que hasta en un momento me cuestioné y dije como, es que si me corren voy a conseguir un trabajo aquí de mesera. O sea, yo me quiero quedar aquí, Ujú. ¿sabes? Estaba ¿Y muy apegada yo con quedarme por ahí. qué no te quedaste? Porque sé que Porque antes de que conocieras a conocía, Ramón y a tu pareja, también ya tenías ganas de regresar a la ciudad. sí, pero como regresar a tocar base un poco. O Mm, sea, de repente sí hubo un momento en el que dije como, creo que quiero regresar a Ciudad de México a tocar un poco base, pero voy a regresar a Puerto. Y cuando yo conocí a Ramón, que también estaba yo como muy metida en todo mi trip de Puerto y como en mi trabajo personal, pues Ramón también era una persona que estaba haciendo en un momento de transición de su vida, porque justo iba a empezar un MBA en Nueva York. Y entonces dije como, ay, pues voy a empezar a conocer a esta persona, a ver qué pasa, no sé. Y empieza Ramón su MBA y empiezo a ir yo a viajar a verlo, pero también con esta idea en la parte de atrás de mi cabeza de me voy a regresar a Puerto, ¿sabes? O sea, qué padre que estoy conociendo a este cuate, pero, o sea, esto se va a terminar porque no vamos a durar 2 años a distancia y porque yo quiero regresarme a Puerto. Entonces mm, lo vi así al principio y luego me di cuenta como cuando empecé a ir a ver a Ramón a Nueva York que ese lugar y esta relación y todo estaba sacando algo nuevo de mí. ¿No? O sea, dije, o sea, estoy como súper social, estaba conociendo a toda la gente, todos los amigos de Ramón, luego me quedaba ahí como, pues, ¿te acuerdas? Me iba a verlo y me quedaba ahí un mes y medio, ya sabes, y estaba como viviendo también esa etapa con él, que fue muy bonito de la relación, pero también para mí porque me dio como otra etapa de mi vida que fue muy diferente a la Val de Puerto, muy diferente, y muy diferente a la Val de COVID, y muy diferente a como todas estas etapas de antes, y me estaba dando, pues sí, como una visión de ver la vida diferente, y creo que eso fue lo que también me dio un aprendizaje muy grande, que es como, o sea, no eres tus circunstancias, ni dónde estás, ni tal, o sea, eres solo eres, ¿sabes? Como solo sí, tienes que como fluir y ver qué pasa y confiar en que, pues, todas las cosas están pasando para algo y, me encanta. sí, Y creo que es justo ese mindset, para quien alguien que no lo conoce, es leer a Ram Dass, sí, es eso, es eso. Te voy a leer algo que una vez me dijiste, que estabas viviendo en Puerto en ese entonces. Obviamente no te sí, acuerdas, pero yo lo anoté en mis notas porque soy súper freaky. Pero
Viene mucho de, vivir la vida al máximo, porque yo Sí, también cuando estaba viendo esa etapa como que nos hacíamos muchas preguntas y una vez me diste un gran ejemplo de una maceta, ya sabes que como si quieres crecer en la vida tienes que hacer más grande tu maceta para expandirte y seguir creciendo. Me dijiste un día, o sea, fue una metáfora, fue un ejemplo, pero me dijiste, imagínate que eres un dios y vienes a encarnar esta vida para aprender todo lo que es. Tienes que vivirla al máximo con el superpoder que tú quieras. ¿Qué significa eso para ti? Como esa frase de vivir la vida como si vinieras a aprender nada más y crecer. pues esto ¿Crees que has vivido así siempre? te lo voy a responder con algo que tú ya sabes, que es en el disco de Logic, que hablan como de este waiting room, ¿no? En el que tú te mueres. O sea, es una historia muy larga que voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero Es la teoría del te huevo. mueres, ajá, la teoría del huevo, que te mueres y hay una persona que te dice y te explica que tú eres absolutamente todos los seres que están viviendo ahorita en este planeta y te vas a morir para reencarnar en otra persona que existió hace 500 años para vivir esa experiencia y hasta que no te hasta que no termines de experimentar todas las vidas de este mundo y todo el amor y todo el dolor y sufrimiento, no vas a ser como ese como ser elevado que es como completo, que también es algo muy bonito, o sea, porque te pone a pensar como que todos somos uno y que tienes que cuidar a la gente como si fueran tú y como no lastimar porque todos somos uno, ya sabes, que es muy lindo. Pero bueno, regresando un poco, me empecé a desviar un poco del tema, No, no, pero no, pero sí regresando un poco a lo que una dices es un de superálbum y creo que es una gran metáfora para, o sea, es de las pocas formas de ver la vida en la que si tratas a los demás como si fueras tú, todos salen beneficiados y es la forma un poquito más sana y humana de vivir también, a diferencia de sí, otras religiones, ¿no? sí, sí. Ajá, Total. perdón. Pero bueno, esta frase que leíste que te dije es de un libro que se llama Out of Your Mind y se me acaba de ir el nombre Alan Watts. de Alan Watts, sí. Es un libro de es el libro de Alan Watts y él habla de esto en este libro que dice como imagínate que eres Dios y decides ir a ver el mundo, ¿no? Y dices como, vale, voy a ir al mundo y voy a ser Valeria, ¿no? Y voy a experimentar todo como Valeria y tal, y sabes que eres Dios, entonces tienes como todo este control sobre todas las cosas porque eres Dios. Y luego ya te mueres y ahora experimentas a otra persona y ahora experimentas a otra persona. Y él dice en el libro como, ¿no crees que si tú fueras Dios y fueras al mundo a experimentarlo, después de experimentar tantas vidas, querrías experimentar una en la que Mm, no sabes que tú eres Dios, ¿sabes? Y dice, ¿cómo vivirías tu vida pensando que tal vez eres tú, Dios, y estás experimentando esta vida, pero sin saber, o sea, elegiste vivirla sin saber que lo eres? sí, sí. Tiene una igual justo Alan Watts platica, usa ese mismo ejemplo, pero con los sueños, de que imagínate que todas las noches te vas a dormir y puedes elegir lo que vas a soñar, y empiezas a soñar diferentes vidas, hasta que un día te cansas y decides que no vas te vas a ir a dormir y no vas a saber qué vas a soñar, porque eso es lo que te emociona. Sí, Y eso es la vida, que no sabes qué vida te va a tocar, no sabes qué outcomes te van a tocar, pero tienes de alguna forma que verla como si de verdad, si tuviéramos la opción de vivir la vida que quisiéramos todos los días, en algún punto nos hartaríamos y nos gustaría vivir la vida que tenemos hoy. O sea, sí, ese mismo acto o sería muy cualquiera, sí, qué raro cómo se suicidó, ¿no? Alan Watts. sí. Era alcohólico, si no me equivoco. O, No sé mucho de sus finales de vida, pero a sí, ver, de finales de vida, y uno que no dejo de ver en Gandhi y cada vez se hace más popular entre su desaparición, es Jacobo Grinberg. sí, sí, A sí. mí me lo enseñaste tú, Jacobo Grinberg. Vi el documental de Netflix, pero qué triplo de Jacobo Grinberg, ¿no? ¿Tú qué crees que le pasó? Es como, no sé, es que nadie sabe qué le pasó, desapareció, nadie sabe qué pasó con él. Lo que sí se sabe es que tenía una manera de ver la vida muy diferente
y puedes pensar como que, pues, ya tal vez a gente no, o sea, lo que decía, tal vez gente no quería que todo el mundo lo supiera, ¿sabes? Ahí está como la conspiración de que él sabía como too much y querían como ocultarlo o usarlo como a su favor o ya sabes, como que entra toda esta conspiración, pero bueno, para quien esté escuchando que no sepa quién es, Jacobo Greenberg fue un científico mexicano que hablaba justo de que él tenía una teoría, que existe como una especie de campo de información, como una red en la que todo está. Y él decía que nuestro cerebro no, o sea, no crea la realidad, más bien como que interpreta esta red. O sea, que nuestro cerebro, por ejemplo, ve la luz y a través, o sea, a través de todo lo que ven nuestros ojos, va al cerebro y el cerebro interpreta como esa red y esa realidad y que no es algo sólido que simplemente está ahí, sino es algo que se construye a partir de la información que está. O sea, La latiz. es muy interesante, exacto, la latiz, porque él dice que somos, que no solamente somos observadores de esto, sino que también somos como un poco participantes y nuestra forma de pensar cambia pues, todo lo que vemos. Y ya, y tiene muchos experimentos en los que Ujú. él decía, por ejemplo, que a esta red de conexión también estamos conectados todos nosotros. Y lo que yo siento y mi energía, pues lo que es mi Ujú. energía, si estoy contigo, afecta tu energía también. Y Mm. también a través de la distancia, o sea, como que él quería hacer muchos experimentos de que es que una persona que está en un lado del mundo puede afectar a otra persona de otro lado del mundo si, o Ya sea, hubo una si se conexión. comunican y exacto. ¿Pero eso es telepatía o no ha llegado a la telepatía? O sea, es Él hablaba mucho de que sí era posible. Y, pues, a ver, nunca se comprobó tal cual, pero, pues, no sé, tenía muchas ideas que dicen que no querían que gente, pues sí, que la gente lo supiera, que fuera porque información así en tan el momento pública. que desapareció, todo su trabajo y así desapareció también. O sea, sus hermanos en el documental dicen como, no, este güey, bueno, Jacobo, cuando desaparece, todo su trabajo que estaba, o sea, el proyecto de telepatía que tenía en el momento, no estaba. Y el detective también de la serie empieza a sospechar que también Jacobo de alguna forma no supieron hasta el final si querían que él mismo lo había escondido o si alguien más lo recogió, ¿no? Justamente por la Ya, información que tenía Jacobo. Está chistoso porque, igual para dar contexto, ¿te acuerdas que, bueno, yo hice un retiro de meditación de 10 días en la India que se llama Vipassana? Justamente sí, desde cuando regresé de ese retiro me di cuenta que era la misma técnica también, muy parecida a la que tenía Jacobo. Y lo padre de Jacobo es que dentro de su plática, y el otro día con Alexa lo platicaba como él aplica Vipassana y después dentro de su meditación empieza a hacerse como consciente de todas las cosas que hay a su alrededor para justamente como un poco salirse de su cuerpo, verse en tercera persona y empezar a ver toda esta información y estos campos de energía que dices tú, sin apegarse a ellos y empezar a ver la realidad tal cual y como es, que al final eso es Vipassana, pero Jacobo lo llevó a otro nivel que siento que él como neurólogo y como científico lo llevó más allá y ahí está una teoría todavía más loca. Hay gente que dice que solito se desapareció. Su cuerpo físico tal sí. cual dejó de... Yo no sé hasta qué punto ya creer eso. O sea, que una persona de la A ver, nada puede desaparecer. nunca vamos a saber, o sea, conspiraciones hay miles Sí. y, nunca vamos a saber. Lo único que sí sabemos es como todo lo que dejó, porque no solamente escribía de este tipo de cosas de ciencia, si te metes un poco más deep en, pues, como lo que él escribía, él también escribió como novelas y como, no novelas, pero como historias. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, hay una historia que él escribe que según esto es como un alma que tiene que vivir 11 vidas y después de vivir 11 vidas en este planeta Tierra como que evoluciona y va como a otro universo y a otra galaxia y como que va avanzando, ¿no? Pero que venimos aquí, vivimos, no me acuerdo si son 9 o 11 o algo así, y son como cada una es una lección para llegar como al siguiente nivel. Y es Mm. una historia que él escribe y no está basado en ciencia, pero pues sí, como que tenía muchas.
Teorías. ideas muy interesantes. Sí, su mente pensaba era diferente. ¿Es la persona que más has investigado? Yo creo no, o sea, no he investigado, pero sí me dio, pues, mucha curiosidad, ¿no? Porque es verdad que todo lo que nuestros sentidos interpretan como la realidad, lo que yo toco, lo que yo veo, lo que yo escucho, pues, es nada más una pues, es lo que nosotros percibimos como la realidad, pero hay todo este campo invisible que no sabemos qué, pues, qué hay ahí, ¿no? Y te pones a cuestionarte, como dicen luego que los perros son muy sensibles a que luego dicen que ven a los fantasmas, ¿no? Y luego le ladran a la pared y no saben por qué. Y es como, pues, tal vez tienen una sensibilidad diferente a la nuestra y pueden ver cosas que nosotros no vemos. Mm, Y nosotros pensamos que esto es todo lo que hay, pero como espacio que ujú, nuestra mente tal vez no puede interpretar mm. y pensamos que no hay nada, pero yo creo que yo creo que sí. ¿Quién es la persona, ya sea, autor o persona física que haya llegado a tu vida, que más la has aprendido? Que sientes que es como de la persona que más la has aprendido en tu vida, La persona que más he aprendido del en ser mi humano. vida, Ujú. pues una de las personas que más he leído es a Doctor Joe Dispenza. Me gusta mucho como su enseñanza, ¿no? De que nosotros creamos un poco nuestra realidad y que puedes un poco manifestar lo que tú quieras. Y, y sí, como que si pones toda tu energía en que algo pase y como rewire tu Your mo cerebro a lo que quieres, pues te va a pasar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Te acuerdas de los pasos? O sea, como que enseñaba Joe. No los pasos, o sea, porque no es magia, o sea, no es así como de que, ay, quiero que pase esto y ya. Es más así como pedirle algo al universo y esperar. Porque él dice mucho que en lo que estás pensando constantemente es lo que va a afectar al final tu energía, ¿no? Y va a afectar tu actitud y cómo todas esas cosas van a cambiar tus decisiones y Mm, cómo tus decisiones van a afectar tu realidad. O sea, porque también si tú estás constantemente pensando como, no soy bueno en esto, lo estoy haciendo mal, tal, tu cerebro va a buscar evidencia de que no eres bueno y va a ignorar todo lo demás, ¿sabes? O sea, como creo que la forma más poderosa de explicarlo es como no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que tú eres. ujú, Y sí, si lo conectas con todo lo de antes de Jacobo Greenberg y así, pues tu cerebro interpreta la realidad. Entonces, en qué te enfocas cambia literalmente lo que estás experimentando. Entonces, no es como que atraes cosas, sino que empiezas, o sea, cambias tu manera de pensar y entonces vas a empezar a ver y elegir cosas, o sea, a moverte como hacia esas cosas que antes no habías visto. No sé, cuando siento que luego cuando estás obsesionado con algo, de repente todo te recuerda a eso, ¿sabes? Y no es que de repente apareció, sino siempre estuvo ahí, pero ahora lo ves. ujú. Bob Proctor, que es en ese momento estudiaba a todos los filósofos y a la gente que estudiaba el cerebro, como Joe Dispenza, decía que si hay algo que es cierto, comprobado, de toda esa gente que habla de eso, es que nuestros pensamientos cambian nuestra realidad. O sea, lo que piensas, dependiendo de lo que piensas, cambia el outcome, cambia que tomes acción, porque al final lo que piensas es después así te sientes y como te sientes, actúas. Ese es como el orden, en Exacto, teoría. Entonces siento que la manifestación a veces la gente como me la confunde un poco como de, mira, si piensas esto lo vas a tener mañana o si pones esta cantidad lo vas a tener en una semana. Pero en el libro justo no de Power of Now, en el de Think and Grow Rich de Napoleon Hill, que es un librazo y de hecho es de los libros de riqueza y de mentalidad más grande de todos y más vendidos sin duda, dice que manifestar y tener de que un pensamiento de que quiero esto en tal día, en tal lugar, es un paso de 7 pasos que tienes que seguir. Y dentro de esos 7 pasos involucra tener fe,
tener 100% de fe de que lo que estás diciendo va a pasar. O sea, si un gramo de ti cree que no va a pasar, eso no va a suceder. Y eso te lleva también a tomar acción, a tener ciertas prácticas también de autorre o sea, de introspección para decir: "A ver, esto no está funcionando en mi vida, para tener esto tengo que actuar así". O sea, viene con muchas cosas la manifestación. Y Jay Shetty también lo platica mucho. A veces creemos que con desear algo es suficiente, y no. Creo que regresando a lo que decías tú, y ya retomando el tema de Joe Dispenza, lo que te enseña es que porque él cura el cáncer con esas prácticas, imagínate así de cañón. Es Sí, enseñarle a tu cuerpo a que lo que pienses y quieras que cambie, tienes que sentirlo primero, ¿no? O sea, con sí. sensaciones. Digo, yo nunca me metí tanto como tú, pero Joe Dispenza también hay varias teorías también que es un poco, o sea, que habla un poquito más de lo que realmente es. No sé si también Pues hiciste tu research ahí. él cree en su método, ¿sabes? Él cree fielmente en su método, y le ha funcionado a muchas personas y, trabaja, o sea, es un neurólogo, o sea, trabaja mucho y muy de cerca con el cerebro y los brainwaves y todo, y aparte lo conecta con la meditación y hace retiros y hace que la gente, pues, medite y como los trata de cambiar a este mindset como de yo puedo crear mi realidad. Y, ¿A y ti te sí, o sea, cambió? obviamente, pues creo que al final del día, estas personas, como estos personajes, son como herramientas en mi vida que de repente tengo el típico como síndrome del impostor de: "Uf, no soy tan buena, no me van a poner esto en la chamba o no voy a hacer X o Y cosa en mi vida", y son estas herramientas que luego uso y digo como: "No, o sea, no puedo, tengo que cambiar mi manera de ver las cosas, no me puedo guiar por esto", porque es un poco esto de tú creas tu realidad y ser consciente de la realidad que estás creando. Ujú. Sí, es un gran tema. Oye, y después de Puerto, ¿qué pasó? ¿Qué fue de ti? ¿Qué más aprendiste de la vida regresando a trabajar en una empresa, Pues tener una pareja, ya nada de casarte, como que regresar a la simulación, si lo quieres llamar así, o regresar a la realidad? Porque al final la sí. simulación es la realidad. O en nuestros ojos, en los ojos de alguien más espiritual y más iluminado, su realidad es la realidad y la simulación es la simulación. Pero en nuestra realidad de estar atachados a las cosas, tener deseo de las cosas, ¿cómo fue ese regreso para ti? Donde lo material importa, tener un trabajo importa, ganar dinero importa y pensar en los demás y no solo en ti importa. Sí, a ver, obvio sí creo que lo material importa, ¿sabes? O sea, no me acabé quedando en Puerto a ser una hippie, que Ramón siempre se burla de mí, me dice como: "Es que siento que si no nos hubiéramos conocido, tú Te estabas hubieras ya quedado. in para ser mesera", y, o sea, y yo es que 100%. No, nunca lo vamos a saber. Pero, después de Puerto conozco a Ramón, empezamos a estar juntos y creo que en esa relación con Ramón conocí a mucha gente que era muy diferente a mí, como gente que literal está ahí en el sistema y quiere trabajar en bancos y como, ¿sabes? Como que de verdad sí sueñan con esta vida de estar en una oficina. Y yo decía como: "Ay, qué raro", o sea, como que no entendía, y luego, pues, como que lo entiendes, ¿sabes? Conoces a estas personas y también me hizo darme cuenta como, pues, sí me gusta mucho mi carrera, o sea, sí me gustó mucho lo que estudié, me gusta, o sea, soy diseñadora, me gusta mucho diseñar, como, pues sí le puedo sacar provecho y puedo crecer, ¿no? Y si ya me gusta lo que hago, pues voy a ser feliz, o sea, no voy a ser miserable tampoco. Entonces, creo que también empecé ahí a ser un poco más ambiciosa con la manera de pues, mi manera de pensar y decir como, pues, en el trabajo en el que estaba antes no era mucho reto para mí como y ponerme en una posición en la que sí puede ser un reto, ¿no? Y en ese momento, yo que estaba a distancia con Ramón, lo platicamos y fue como, pues, queremos seguir juntos, queremos vivir juntos, como, ¿cuál sería el siguiente paso? Y a Ramón le salió un trabajo en Miami y yo dije: "Bueno, pues voy a buscar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué trabajo consigo, o
qué tal me va, y yo No decía, no no, ibas por nada en específico. O sea, no estabas pues manifestando una chamba, pues. O sea, estabas pues un fluyendo. poco sí estaba, o sea, mi mente sí estaba en un mindset de necesito, o sea, quiero trabajar, quiero estar con Ramón y quiero, una chamba más retadora y diferente y lo voy a lograr, ¿sabes? Como no voy a dejar que no pase, o sea, los pasos son claros, ¿no? Es como, tengo que conseguir un trabajo, tengo que hacer que me ayuden con la visa, o sea, que me sponsoricen la visa y tengo que sacar mi cita y, pues, irme a vivir a Estados Unidos, ¿no? A otro país, Ujú. darme 100%. Entonces, sí fue un reto, pero ahora que lo pienso, no fue un reto que yo haya sufrido como, ay, no, fue súper difícil. O sea, tuve mucha suerte y me salieron muy bien las cosas porque fue un proceso muy fácil. Para mí fue muy fácil. Sé que para muchas personas no es muy complicado y no lo tomo por sentado. O sea, me siento como muy bien de que haya pasado y soy muy agradecida por cómo salieron las cosas, porque de verdad sí fue como una persona del MBA de Ramón me dijo como: "Ay, se van a ir a vivir a Miami", y yo: "Ay, sí, pues quiero intentar ver si me contratan allá", y me dijo: "Ay, yo tengo una amiga que trabaja en esta agencia de marketing, te voy a conectar con ella". Y yo: "Ay, perfecto". Y típico que tuve una conversación con ella por Zoom de conocernos: "Hola, ¿cómo estás?". Le dije de mi perfil y me dijo: "Justo están buscando una persona con ese perfil en nuestra empresa, te voy a conectar con el director de no sé qué". Sí. A 2 ver, semanas ahorita que dijiste después el tema de la suerte, es o sea, la suerte no es la suerte tal cual. O sea, la suerte sí tiene una fórmula que es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. La oportunidad te llegó, pero tú estabas preparada con la actitud necesaria y dispuesta a sí, tomarla. O sea, no es como total. que mañana van a tener suerte y van a encontrar chamba. Yo creo que es más como de, a ver, güey, prepárate. Tú tienes que estar Sí, al 10 de 10 para que cuando llegue te la den, sí. ¿no? O sea, y sí fue un poco así, o sea, me presentan a esta persona, me dice: "Están buscando a alguien con tú, o sea, justo lo que tú eres, están buscando contratar a alguien aquí". Yo: "Ah, guau". Total, me pone en contacto con el director, hablo con él, me dice: "Me caíste muy bien, te voy a poner o sea, quiero otra meeting contigo y con el director de arte del área de no sé qué". Otra meeting. Acto seguido, ya estaba yo hablando con HR, le estaba explicando de mi tema de la visa y ahora ya tenía el trabajo, ¿no? Y fue como, qué increíble, como lo logré, tal. Y ahora era como, bueno, ahora tengo que ir a aplicar a mi visa, ¿no? O sea, tengo que ir a la embajada, tengo que ir o sea, todo este papeleo que no lo había pensado, pero las citas en la embajada son como, pues no sé, yo estaba aplicando, era como creo que en marzo, abril, y las citas estaban hasta septiembre. Entonces dije: "¿Cómo? O sea, ya tengo el trabajo y ahora tengo que esperar hasta septiembre, ¿no? A que me estampen esto". Entonces yo estaba como súper estresada y dije: "No manches, o sea, lo voy a perder", ¿no? Y alguien me dijo como: "No, no, no, si te metes en la página y le das como reload, como que te aparecen". Luego hay gente que, Fechas. pues, cancela la cita y, pues, te aparece otra fecha. Entonces ahí me tienes yo, puse una alarma todos los días como a las 4 de la mañana y me despertaba a las 4 de la mañana, me metía y Todos los días. nada, ¿no? Todos los días pero no fue tanto tiempo, estuve así como 10 días, porque el 10.º día, o sea, luego me metía y de repente se abría una en mayo, ¿no? Entonces era como, pues mayo, junio, así. Y de repente un día me meto y había una cita dentro de 5 días, o sea, dentro de 5 días. Mm, Entonces, obviamente la pico, confirmada mi cita, y fue como, necesito conseguir todos los papeles. Conseguí los papeles, me fui a la embajada y tuve mi pasaporte en 2 semanas. qué O sea, locura. literal de que empecé a hablar con la amiga de este amigo a que tener mi pasaporte, todo fue como en un mes. Y ya, y de hecho, Ramón todavía no acababa el MBA y me dijo como: "¿Y ahora qué?". Y yo, pues, me vine a vivir yo sola a Miami un par de meses antes de que llegara Sí, es Ramón, cierto. que también estuvo padre. Viví aquí con una amiga y, y nada, y fue como yo me vine a vivir aquí, que también ha sido muy lindo porque es otra etapa diferente, en la que estoy, un cambio en el que, pues, también me ha ayudado a conocerme mejor. Y creo que me he dado cuenta un poco que esa es la fórmula que por lo menos a mí me gusta vivir mi vida, que al final la vida es, pues, no sé, o sea, un poco una caja de
sorpresas, como de verdad nunca sabes lo que te va a tocar y no puedes planear mucho, pero a lo largo de mi vida me he dado cuenta que me gusta mucho este tipo de cambios y estos saltos porque me hacen conocerme mejor a mí misma. Sí. Sí, siento que todos, a ver, hay algo que se dice en la astrología, que diferente, dependiendo de tu planeta y así, tienen tus ciclos que necesitas tus cambios, ¿no? Como persona, dependiendo de la astrología. Pero en términos normales, creo que sin contar la astrología, todo humano, justamente para crecer, tiene también, necesita el cambio. Y siento que tú lo tienes muy presente porque viviste en México, después te fuiste a vivir a otra ciudad en México, después regresaste, después te fuiste a Puerto, después te fuiste a Canadá. Bueno, antes te fuiste a Canadá, o sea, has tenido mucho cambio en tu vida, siento yo, muchas casas, muchos hogares, siempre has estado en constante movimiento. Y ahorita lo que platicábamos antes de hacer esta llamada, ¿no? O sea, si en un futuro cercano, cuando quieras tener una familia o quieras algo, te va a caer bien, porque así es como has funcionado tú, Valeria, a lo largo de tu vida. Sí, ¿Cómo sientes que entonces ba cómo has balanceado eso? De venir de la playa de Puerto Escondido, de meditar todas las mañanas, de estar cerca del mar, que es lo que más te gusta en el mundo, mm, tener prácticas de yoga, comer sano, a vivir en una ciudad, vivir, trabajando en algo que te gusta, pero en una oficina al final. O sea, ¿cómo encuentras ese balance para que, ya que ya entendiste que no se trata de vivir de mesera en un país en la playa, ni, o sea, que no tiene nada de malo, pero simplemente estoy diciendo como de cómo sí. hiciste para A encontrar ver, ese balance que tú estabas dispuesta a vivir las 2 vidas, porque son 2 vidas completamente diferentes. ¿Cómo encuentras ese balance? pues al final, o sea, yo crecí en Ciudad de México, ¿sabes? Que es lo más como caos y tráfico y, ¿sabes? Ujú, caótico. Entonces, fue como una, o sea, fue natural. Es como creo que mi zona de confort un poco es la ciudad al final del día. ¿Cómo no dejas de aplicar tus prácticas en la ciudad y cómo cuando regreses a tener una vida más tranquila no vas a perder también ese dinamismo de la ciudad? Pues es rutina. O sea, hay cosas que yo sé que necesito para estar bien, para estar como de verdad mentalmente sana, ¿Qué, por ejemplo, qué? darme todos los días o sea, temprano, o sea, me gusta empezar mis mañanas, sí, con alarma a las 7 de la mañana, e irme a hacer, o sea, hacer algo como tipo sola, ¿sabes? De que irme a tomar una clase de yoga, irme a caminar, irme a tomar una clase de pilates, como despertarme y hacer como algo, ¿sabes? Como no me gusta esas mañanas de que tengo que ir a la oficina a las 9 de la mañana y pues solamente me levanté, me hice desayunar y me fui a la oficina. O sea, no, me gusta tener como un inicio de mi día en el que hago algo para mí. Como que si me doy esa hora para mí, todo va a estar bien, porque ya empecé el día y tuve como un poco de intención, le puse un poco de intención y ya me regalé esta hora para mí, porque después voy a ir a la oficina o me voy a meter a full con mi trabajo y luego a las 6 de la tarde pues hay días que ya me da flojera ir a hacer ejercicio o ponerme a meditar o sentarme a leer, sí, pero, pues, no sé, como que ya lo que mi mente quiere es como, pues, no sé, le voy a llamar a mi mamá o voy a ponerme a ver una película o ya mi mente está en otro lado, ¿sabes? Esto sí. Sí, Entonces, sé que en donde sea que esté, para mí lo más importante es encontrar este momento del día que es como este momento para mí. No importa si o sea, cuando viajo es más difícil, sí. obviamente, porque el horario es diferente y estás No, pero como regalarte en las otro tardes mindset, pero ajá, hasta en los viajes lo noto. O sea, digo como, sé que no estoy como al 100 porque sé que no me estoy dando eso, y cuando viajo y sí lo hago, y sí me doy esa hora, todo cambia. O sea, toda mi mente está como, yo creo que más en paz, porque ya me di esa hora para mí, me encanta, y ya siento estuve que después de conmigo. ser ajá, ya estuviste contigo, ya te exigiste contigo en la mañana, más bien la tarde es para resetear un poquito, tener una práctica, chance de meditación en la tarde también, echarte a ver una serie, una película. Oye, hablando de series, by the way, una de las cosas que me inspiró a abrir este podcast fue la serie de Midnight Gospel. Obvio.
pero mucho, Amo. ¿eh? O sea, neta fue, a ver, entre muchas otras cosas, y el último capítulo con su mamá se me hace de las mejores cosas que he visto en televisión, bro, neta. Sí, o sea, Ay, siento y que sé que es Midnight Gospel sé es que es lo recíproco. máximo. Es lo máximo, porque siento que explica la vida mejor que muchas cosas. O sea, yo luego, a ver, siento que es una serie que también si no Para alguien que no estás la ha visto, ¿cómo la describirías antes de que para digas tu alguien que no lo he opinión? visto, esta es una serie muy random, pero en realidad, o sea, pues, yo luego se la pongo a gente y me dicen como: "Neta, que me acabas de poner? No entiendo nada". Siento que si no Alexa. estás listo o si no estás en este trip como tal vez no es para No, ti no lo vas a agarrar. en este momento. Pero es una serie en la que hay conversaciones sobre cada capítulo es una conversación diferente y se habla como sobre la vida, sobre la meditación, sobre el ego, sobre la muerte. Y es este personaje que está como viajando entre mundos y está teniendo estas conversaciones con personajes diferentes, pero lo importante no es lo que está pasando como afuera, sino En lo la importante es lo pantalla, que se está exacto, lo importante es lo que se está hablando. Que ahorita que hablamos luego mucho de, pues, como la meditación y como el ver para adentro, creo que es un poco el mensaje de esta serie, que es ese mensaje de, o sea, a ver, si pueden estar pasando cosas loquísimas, loquísimas en el mundo y, afuera, pero tienes que saber escuchar. Y como real, o sea, estás viviendo esta vida y tal vez tu vida es todo rutina y todo es lo mismo, pero como estás realmente escuchando ese mensaje que te está diciendo, porque yo creo que hay mensajes en todas partes y tienes que estar dispuesto a escucharlo, ¿no? Y yo ujú. creo que es un poco lo que, no sé, o sea, chance me lo estoy inventando, pero Pero lo es que un quisieron podcast en hacer vida con esta real. serie, porque es, o sea, sí el podcast, pero más la serie, porque en la serie te ponen una ilustración súper loca que no tiene nada que ver con la conversación y es como, ¿estás metido en lo que está pasando afuera o estás realmente escuchando? Mm, ¿Sabes? ujú. Pero bueno, me encanta la serie, creo que tocan temas muy interesantes, hablan mucho como de cómo soltar el control, de aceptar las cosas tal y como son, de dejar de pelearte con la realidad. Creo que aparte de esta serie, personalmente a mí me pega mucho porque luego habla mucho de cómo en la vida estamos todo el tiempo intentando controlar las cosas y controlar todo y cómo realmente, bueno, esto es lo que me dejó a mí, Ujú. lo importante es como aprender a fluir, ¿no? Y como lo importante no es como entender todo, sino como aprender a experimentarlo. Y bueno, sabes, Cuál es tu capítulo favorito y por qué? a ver, obviamente el último es muy bonito. Es que no quiero como spoilear, ¿sabes? Porque no sé Spoilea, si hay spoilea. A alguien. ver, si no lo han visto, obviamente véanlo. Si están escuchando, véanlo. Pero obviamente spoilea, cuenta como El último me gusta mucho porque tiene, o sea, es como muy real, ¿sabes? Es una conversación muy real y creo que conectas con esa conversación porque es la relación de él con su mamá y te puedes identificar con muchos de los sentimientos que él siente por su mamá y como sientes también un poco los sentimientos de la mamá y como este amor como tan incondicional. Ese capítulo es muy bonito. Pero también hay otro capítulo tiene que cáncer habla la mamá. mucho. La mamá ya se murió. Sí, y te O grabaron sea, un él grabó este podcast. capítulo Se llama como ese Duncan Russell, está en YouTube. él grabó ese capítulo creo que unos meses antes de que se muriera su mamá. Es muy duro, pero en ese la ilustración siento que sí va también un poco de la mano con lo que se habla y está muy bonito. Pero otro capítulo que me encanta, no sé cuál es, que es uno que entra en un mundo que hay un cuate que está meditando, que le dice como silence, stillness y spaciousness, ¿no? Y que está ahí como meditando y habla un poco de cómo necesitas tener como para meditar silencio, estar quieto y habla del spaciousness, que Ujú, es tener espacio en tu mente, ¿no? Que luego lo dicen en el capítulo que hay que tratar tu mente como si fuera una casa
porque, pues, todos tenemos esta mente que es una casa y hay mucha gente que acumula cosas, ¿no? Que son hoarders y acumulan todas estas cosas que no te sirven de nada, pero las estás acumulando, ropa vieja, las revistas, el no sé qué, que no te sirve de nada, pero lo estás acumulando. Y todo esto, pues, no va a dejar que entren cosas nuevas, ¿sabes? Y es como aprender a soltar esto, pues, cosas que no te sirven para tener como espacio y estar como más en paz, porque luego llenas tu casa, tu mente, de cosas que ni siquiera, pues, son importantes y solo te están estresando. Y, no sé, ese capítulo es como muy breve, pero me gusta mucho cómo lo explica él. Es una super serie, te digo. O sea, que lo haya hecho, aparte se me hace súper original. Aparte que es de los pioneros de podcast, porque él empezó a subir, videos porque era amigo de Joe Rogan, ¿te acuerdas? Sí, Siento que, sí, o sea, tener un podcast en la vida real y después tener la creatividad y conseguir el financiamiento para que se lo hagan serie y se vaya a YouTube, se vaya a Netflix, sea súper exitoso, ya no quiera sacar más, se me hace brillante y muy él, sí, muy Duncan. muy Dunkin'. Es muy bonito. O Es sea, muy yo me bueno, acuerdo vayan a verlo, cuando neta. empecé a salir con Ramón, se lo intenté poner y cero, cero le gustó, o Ujú. sea, no Alexa entendía nada, no lo tampoco. veo. Y se lo volví a poner hace poco y como que lo entendió y le encanta. Pero es lo que te digo, como tienes que estar listo tienes que estar abierto a escuchar, porque si no estás Mm, abierto a escuchar, no te va a llegar el mensaje nunca. sí, y son mensajes muy, muy deep. Oye, una de las Sí. cosas que todavía no entiendo de ti y nunca te he preguntado es, eres de las personas que más me impresiona cómo sabes de tantos temas y cómo te quedas con la información de esos temas, porque cuando estamos en pláticas sociales, siento que tú puedes hablar con alguna persona de cualquier profesión y sabes más de ese tema que cualquier otra persona, es muy raro. ¿Cómo le haces? ¿Cómo sientes que, o sea, cuando aprendes algo, cómo haces para que se te quede? How you made it stick y ¿de dónde viene esta curiosidad? ¿Crees que es de Valeria de niña? ¿Siempre fue así? ¿Siempre fuiste curiosa? ¿Te clavas mucho con los temas? ¿De dónde sientes que sale eso? ¿Y cómo te Oh, acuerdas? sí. O sea, de cómo me acuerdo, de verdad creo que mi mente sí es muy selectiva porque luego me hablan de otro tema. O sea, me he sentado en 1000 pláticas con amigos de Ramón en la que me explican temas de finanzas y de banco. O sea, te juro, no te puedo decir absolutamente nada de eso. No tengo ni idea. O sea, esa sí es información que entra a mi cerebro y como que Y se se va. va. Está de que el changuito así, o sea, como no sé, neta, no, no entiendo nada. Luego la gente me habla de eso y me dicen, claro que sí, lo dijeron el otro día. Y es como, ah, sí, lo dijeron el otro día. No sé, o sea, de verdad mi mente creo que sí es muy selectiva y decide qué guardar y qué no, pero, creo que los temas que me interesan siempre son temas raros, como, no sé, o sea, te juro que no sé por qué, pero siempre, y no fue solo COVID como que me lo expandió más porque fue como un momento en el que estuve yo sola en mi departamento y fue como, quiero investigar muchísimo de esto y esto y esto, y como que tuve el tiempo y me metí más en temas Mm, que no me había clavado, pero sí desde chica siempre fui una persona que, pues, no sé, me acuerdo, ¿no? O sea, tengo recuerdos de mí de como 6 años, 7 años en el cuarto de mi papá, como dibujando y como viendo los planetas y yo, pero ¿por qué este planeta gira de otro lado? Pero, o sea, como cuestionándome un poco la vida y cosas que no podía entender. Y cosas que no tienen respuesta, ¿sabes? O sea, yo le preguntaba a mi papá, pero, o sea, ¿qué hay más allá de la galaxia que dicen que es infinito? Pues, no sé, ¿sabes? Y yo, pero ¿por qué no sabes? O sea, ¿por qué no sabemos? ujú. Entonces, siento que siempre ha sido como esta curiosidad de, sobre todo de temas que no tienen respuesta, como el universo y como los aliens y como Obvio. Y como la el desaparición purpose de of life. Greenberg. Sí, como estos temas que no tienen respuesta me apasionan, ¿sabes? Qué sufrimiento, pero es lo que más me gusta. Y sí, 100%. es Y sí lo veo. parte de mí. Sí lo veo. Es que sí eres muy curiosa y hasta cierto punto los tres hermanos lo somos, pero no, tú más con cosas raras. Siempre fue así.
Obviamente no voy a tocar el tema de los aliens, pero ahorita que hablaste de tu niñez, Obviamente. porque no sé nada. Y pues se puede quedar por otra conversación, pero ahorita que hablaste de tu niñez, creo que es más valioso como preguntarte, ¿te acuerdas como de tu momento más feliz o el momento más como significativo de tu vida? ¿De mi vida o de mi infancia? De tu O de vida, la Val. de El tu vida. momento más significativo de mi vida, no sé, te juro cero preparada para eso. Yo creo que algo que marcó mucho mi vida, un momento que fue como un antes y un después, Mm, fue cuando nos fuimos a vivir a Pachuca, mm. porque antes de eso No nos tenías que exponer aquí. no, cero, yo fui muy feliz, ¿eh? O sea, no Yo sabes lo también, bien que la pasé. O sea, yo épica también. etapa de la Pero vida, sí nos épico. exponemos un poco porque de ahí viene muchísimo bullying de mi vida, pero venga. ¿Pero por qué? Pachuca está increíble. O Sí, sea, pues es lo que yo soy digo. proud. Te juro, pregúntale a mis amigas de Ciudad de México, siempre se ríen de mí de que todo el tiempo soy súper proud. O sea, De viví ahí 3 Pachuca, años, ¿no? Pero sí, soy yo súper proud y créeme es que yo como, es que también, yo créeme que viví yo en también. Pachuca y top Pachuca, Pachuca, ¿eh? Shout out to Pachuca. A Pero todos. cuando me fui a vivir a Pachuca, siento que antes de eso, yo tenía una vida como muy molde, que es lo que decimos esto, como muy de que creces, trabajas, como que todo era muy de que mi mundo era como, ay, sí, mis amigos, y como que yo ya pensaba como de que, ay, sí, luego, o sea, como esta vida como muy perfecto todo. Nos fuimos a Pachuca y fue como un, ¿cómo que estos no van a ser mis amigos de toda la vida? Y cómo que esto, o sea, como que me cambió el mindset a decir como no me puedo aferrar, porque yo estaba aferrada. Yo dije: "Es que yo no me quiero ir a vivir ahí". Tenía 14 años, o sea, estaba muy joven todavía, y yo decía: "Es que no me quiero ir, no me quiero ir". Y creo que irme a Pachuca me enseñó mucho de el desapego, Mm, y como el no aferrarme a una realidad que quiero que sea, y como todo, o sea, hay muchas cosas que están fuera de tu control. Y al final como que fluyes, y fluí con ese cambio, que yo estaba súper resistida y fui muy feliz. Y hoy en día lo agradezco mucho porque, o sea, me dio años muy divertidos. Siempre lo pienso que es como algo que marcó mucho cómo soy yo, y sí marcó un antes y un después en mi vida, porque me enseñó mucho del desapego y del fluir. guau. Em, No esperaba y que me ibas además a creo decir que Pachuca, ¿eh? yo tampoco, o sea, yo tampoco, te lo juro, pero es verdad, o sea, porque estamos hablando ahorita de cambio y cambiar en la vida y tal, pero chance si no nos hubiéramos ido a Pachuca, yo me hubiera quedado feliz toda mi vida en Ciudad de México y nunca me hubiera salido de mi zona de confort. O sea, fue como mi primer golpe de salir de verdad de mi zona de confort, que a ver, no es como que nos fuimos a vivir a China, pero en mi cabeza sí fue como irme a vivir a China, ¿sabes? En ese momento de mi vida, sí era Es como: súper "No manches, no diferente. conozco a nadie, ¿no?". Sí. Entonces sí, chance eso. Y No, y aparte para los que no creo conocen que Pachuca, creo que ajá. no, creo que fue algo que también nos unió mucho a mí y a ti, como hermanos, porque en México no nos llevábamos nada antes de Mm, Pachuca, y en Pachuca era como: "Güey, no tenemos amigos", ¿sabes? Como neta nos tenemos que hablar. ujú. Entonces, fue como Sí. donde nos empezamos a llevar más. Sí, no, y a ver, para los que no conocen Pachuca, es una ciudad que no hay muchos, hay un centro comercial, había un café en ese entonces, habían 3 escuelas en la que todos se conocían, el chisme era tremendo, todos conocían a todos, si hacías algo mal, todo el pueblo se enteraba de lo que habías hecho, pero también tiene sus beneficios, y es que la gente, hay gente, pues, muy chida, tiene lugares cerca de Pachuca, como Real del Muy bonitos. Monte, El Chico, súper bonitos, o sea, sí es una ciudad rodeada de naturaleza, literalmente, de fútbol, que a mí en ese momento me encantaba, entonces para mí no fue un cambio tan duro como para ti. Pero cuando llegamos, yo me acuerdo mucho cómo tú estabas clavada con tu serie de Los Simpson y yo estaba clavado con mi FIFA. Entonces nos entreteníamos hasta que un punto ya dijimos, bueno, ya tenemos que salir y tú empezaste a salir y yo te empecé a copiar un poco los pasos. Y para los que no saben, Hidalgo es la ciudad en la que los menores de edad toman más alcohol, es el estado que más alcohol consume para los menores de edad.
Entonces, desde muy chiquitos estuvimos en radio de fiestas y en eventos sociales y también hasta cierto punto eso shapeó nuestra forma de ser y nuestra forma de socializar. Pues, sí, algunas cosas, pero también fue como muy divertido. No sé, yo me divertí mucho, o sea, te juro que yo creo que casi, o sea, la mayoría de mis recuerdos de Pachuca, o el 90% son de que me acuerdo y me dan ganas de reírme, ¿sabes? Como son recuerdos de reírme, de feliz, o Ujú, sea, sorprendió para bien. Y luego ya, ujú, obviamente, pues, no nos íbamos a quedar toda la vida en Pachuca, regresamos a sí, México. Fue algo que marcó un antes y un después porque me mm, dio mucho me enseñó lo que es el desapego y lo que es fluir y lo que es aceptar las cosas as they are y como, pues, no puedes hacer nada, ¿sabes? Como mm, tal y como es. Por último, te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te emociona del futuro y en un futuro lejano? O sea, de que te estoy hablando 60 años, 70 años, o sea, ¿qué te emociona? Porque sé que piensas también a largo plazo y siendo una persona que piensa mucho, obviamente, de alguna forma tienes una imagen en tu mente cómo se ve, pero ¿cómo se ve para ti? ¿Qué es lo que más te emociona del futuro? ¿Y cómo se ve un día en tu vida, hoy en día? Porque esa pregunta va a cambiar, esa respuesta va a cambiar. a ver, ¿cómo se ve hoy mi vida y cómo la veo en un futuro? No, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que más te emociona del futuro y cómo te ves en un futuro? Lo que más me emociona del futuro es seguir conociéndome a través de estos cambios de etapas, em, y, pues, de todo. Me emociona ver qué va a pasar, ¿sabes? O sea, ahorita estoy en un momento de mi vida en el que es muy posible que me mude o como que haya un cambio. Mm, Entonces me emociona ver qué es lo que va a pasar. O, por ejemplo, ahorita me voy a casar y pues como empezar una familia también me emociona porque va a ser como algo muy nuevo y me va a exponer a situaciones en las que nunca he estado antes, ¿no? Eso me emociona mucho. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo te ves? O sea, ¿cómo se ve ¿Cómo un me veo? día? ¿Cómo se ve un día en tu vida como de grande, muy grande? De 70 años, 70 años, venga. me gustaría estar como en la naturaleza. O sea, me gustaría estar o viviendo en un lugar como, chance como sí, 70 80 años, como estar en un lugar en el que estoy como activa, como me gustaría estar, pero como en la naturaleza. O sea, me gustaría estar como, no sé, plantando cosas o como, no sé, como haciendo algo en la naturaleza como manual, Plantando cosas. ¿sabes? Te juro, como, no sé, ni siquiera, como plantando hierbas aromáticas, Sí. no sé. Como algo que en lo que esté conectada con la naturaleza y Mm, que me mantenga activa y esté como no en una ciudad, ¿sabes? sí, yo creo que al final lo que todos deseamos es paz, ¿no? O sea, es la palabra perfecta, de que lejos de cualquier tipo de ruido y algo Pero que te la moleste. paz, al final, que esto es algo que luego yo digo y así, pero como me cuesta mucho trabajarlo, pero la paz realmente está dentro de ti, Mm, ¿sabes? Hay una frase que me gusta mucho, que es en inglés, o sea, no sé cómo traducirla, o sea, sí sé cómo traducirla, pero la voy a decir en inglés porque suena mejor. Pero mm, dicen, as long as what you're searching for is outside of yourself, it will never be enough. Como mientras lo que estés buscando esté fuera de ti, nunca va a ser suficiente, porque todo, o sea, la paz viene de dentro de ti y al final todos los temas, todos los temas que hemos hablado es, tú creas tu propia realidad. Entonces, imagínate que si vivimos como en esta simulación y así, como realmente sí estamos en control de ujú. nuestra realidad, ¿cómo puedes cambiar tu energía y tu manera de pensar para que lo que tú quieras, pues pase, ¿sabes? O que realmente lo vivas así, como cómo puedes cambiar tu actitud y tus hábitos y todo para que eso sea real y también la paz, pues viene de adentro.
¿sabes? Ujú. Viene Pero de tienes que estar muy bien trabajado para que no te estrese el tráfico de una ciudad. siempre te va a es que yo creo que siempre te va a estresar. O sea, yo sí creo que todo va a haber, o sea, nadie está como: "Uy, chill, me encanta aquí el tráfico", pero siento que es nada más, pues, acordarte, ¿no? De las personas que lees, de todo el trabajo que ya sabes, porque es información que ya sabemos y como ponerlo en práctica. Es como estar a dieta, o sea, como yo sé que quiero que para enflacar necesito, pues, dejar de comer pan y ir al gym 5 veces por semana. O sea, sabes la fórmula, pero es difícil ponerlo en práctica y hacerlo. Es lo Ujú. es lo mismo con todo este tema, ¿no? Con este tema de estar en paz y encontrar la paz interna, como sabemos un poco cuál es qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Levantarte diario, hacer 30 minutos de meditación, respirar y como no dejar que lo externo te afecte, pero es difícil ponerlo en prueba. Es Mm. difícil que no te afecte. Me encanta. Well, Dankin, me encantó tenerte hoy, neta. Creo que la temporada que más me emociona es esta, la de mi gente cercana, la de la gente que más quiero y más admiro. Tú sabes que pues has sido siempre un gran ejemplo. Creo que gran parte de la persona que soy hoy, de la que me tiene muy feliz, es gracias a ti. Entonces estoy como súper emocionado por lo que viene, por tenerte hoy y por lo que nos espera en todos los sentidos. Y nada, bro, neta, gracias, te amo. Yo también te amo, Dunkin. All right, Denkin.